Bueno, en esta noche tan especial nos acompaña la doctora María Victoria Chavarría. Pues voy a dejar a que ella también se nos presente, pero les puedo decir así en forma rápida que ella es administradora de empresas de la Universidad EAFIT, hizo estudios en finanzas y alta dirección empresarial, magíster en PBL Model, que ella ahorita nos explicará qué es eso, convalidado como magíster en educación para ingeniería y ciencia. También es PMP certificado por el Instituto PMI. Actualmente es consultora de empresas en gerencia de proyectos, diseño de indicadores y balas Scorecard. Es consultora pedagógica de la Universidad Corporativa de la empresa IEB. Es miembro de juntas directivas, en este momento CIMAC, OCIDER y AM. Y también ha sido profesora en EIA, EAFIT, tanto en pregrado, posgrado y en diferentes cursos de extensión. Fue gerente general de Criogas y gerente financiero de Criogas también. Entonces, para nosotros es un gran honor tener acá a la doctora María Victoria Chavarría, porque como ven, tiene una amplia experiencia en la educación y pues la idea que tenemos es como aprender bastante de cómo hacer efectivas como las presentaciones que nosotros muchas veces tenemos en los centros y también en nuestros apostolados. Entonces, damos paso a la doctora María Victoria y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Inicialmente, pues solamente como una aclaración, cuando Mónica me pidió que yo hiciera esta presentación, lo que yo dije es, pues primero voy a buscar hacer la presentación como yo recomiendo que se hagan. Y segundo, básicamente es una presentación muy de mi experiencia, ¿cierto? No tengo así teoría como tal. Obviamente eso se basa en teoría, pero la idea es como compartir con ustedes mi experiencia. Entonces, en este momento voy a compartir la presentación y ahí les hago la aclaración. Claro que la aclaración estaba, hay un momento que no estoy compartiendo, entonces no estoy haciendo nada. Ay, se me enredó esta cosa. Compartir, compartir, share. Aquí está. Bueno, entonces voy a compartir toda la pantalla. Listo. Entonces, ya están viendo mi presentación. Sí, pero no está en modo a eso, ahí sí, Listo. ya está Bueno, bien. entonces, esta presentación responde a la pregunta cómo hacer presentaciones impactantes y significativas. Yo la llamé así, pues porque eso fue lo que me dijo Mónica, que sería interesante para ustedes. Entonces, lo que yo voy a intentar con mi presentación es que ustedes vean en vivo, pues, cómo se hace, ¿cierto? Entonces, yo espero que mi presentación responda a esa pregunta. Más que la teoría, claro que la presentación tiene la teoría, pero es que ustedes vean en vivo cómo se debe hacer una presentación. Como dijo Mónica, mi nombre es María Victoria Chavarría. Yo le mando a Mónica para que comparta con ustedes la presentación. Ahí está mi correo electrónico. No tengo ningún inconveniente que me escriban y que utilicen esta presentación como quieran, básicamente. Es para ustedes y la pueden utilizar como quieran. Entonces, primero está mi hoja de vida, lo que yo hice, porque esta hoja de vida, como está escrita y presentada, contradice todo lo que decimos de las presentaciones. Entonces, lo que yo hice fue resaltar en rojo lo que me parece más importante para contarles a ustedes sobre mi experiencia y realmente, básicamente, es enfocada precisamente a todos los temas de educación. La maestría mía, que dijo Mónica, pues que yo explicara que era Problem-Based Learning, pero como yo convalidé esa maestría, la convalidación en el Ministerio de Educación está así, Magíster en Educación para Ingeniería y Ciencia. Entonces, ¿por qué la validé? Que me dio mucha brega, entre otras cosas, pero fue muy importante la validación para que tuviera todo el respaldo en Colombia. Y básicamente en este momento soy consultora de empresas, pero yo me siento muy orgullosa de un trabajo que yo hago, que Mónica conoce bien,
que es consultora pedagógica de la Universidad Corporativa de la empresa IEB, porque de alguna manera ahí puedo utilizar toda mi experiencia y además mi vocación, porque fuera de todo lo que yo he hecho en mi vida, realmente mi vocación es ser maestra, más que profesora, maestra. O sea, enseña que realmente la gente a través de lo que yo hablo y digo pueda realmente aplicar lo que yo hablo y digo en su vida, no aprenderse una lección, sino que sea de aplicación en su vida y en su trabajo. Entonces eso es lo que yo busco con pues este trabajo que estoy haciendo en este momento como consultora pedagógica de la Universidad Corporativa y lo que yo también busco hacer en las consultorías que hago, porque yo en todas doy cursos sobre el tema y busco como la apropiación del tema en todas las personas cuando hago mis presentaciones. Entonces, lo primero que uno debe hacer, aquí yo tengo el contenido de esta presentación, que ustedes, eso es lo primero que uno debe hacer, uno debe presentar el contenido, o sea, ¿de qué les voy a hablar yo a ustedes hoy? Entonces, les voy a hablar de una preparación previa, una introducción del tema con un ejercicio de expectativas, presentación con ayudas. Aquí hay un tema que en este momento, y lo estamos viviendo pues aquí con ustedes, y ya lo vivimos mucho en el día a día, virtual se volvió tan importante como presencial. Antes presencial era lo más importante. Este fue, pues, digamos, el regalo de la pandemia, porque aunque en la pandemia existieran, la mayoría de estas plataformas realmente no tenían la utilización que tienen ahora. Entonces, digamos que ese fue el legado de la pandemia y es que uno puede hacer virtuales y presenciales. Hay muchas cosas que son iguales, pero hay otras que son diferentes. Ahora las vamos a ver, no son demasiadas, esto no pretende ser un curso completo de cómo hacer presentaciones efectivas, pero básicamente es con la idea de hacer una pequeña introducción y que mi presentación les muestre eso a ustedes. O sea, que todo lo que ustedes vean aquí les sirva como ejemplo. Esa es como la idea. Entonces, primero, uno tiene que hacer una preparación previa y es realmente saber las personas que asisten a la reunión, quiénes son, cuántos son, cuál es su preparación académica y sus experiencias y expectativas. Uno de los temas aquí que le decía yo a Mónica, es muy importante entender uno el nivel de conocimiento de la gente para el lenguaje que uno utiliza cuando habla, ¿cierto? Porque ustedes, pues no sé si muchos de ustedes, pues no tenemos tiempo de presentarlos, aunque ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido con ustedes, pero de todas maneras muchos de ustedes han vivido cuando uno tiene una audiencia de diferentes niveles de preparación, de conocimiento y de experiencia. Entonces le da mucha más dificultad con la comunicación con las personas. Yo tengo pues unas historias, tal vez una de las historias más bonitas de mi tiempo de docencia, que de pronto Mónica ni la conoce. Yo una vez dicté un curso de proyectos, de gerencia de proyectos, para unas comunidades en el norte del Valle de Aburrá. Entonces ellos, como el curso era para enseñarle a la gente a presentar proyectos que les aprobaran, proyectos para sus comunidades, entonces yo tenía demasiada gente con muy poco conocimiento teórico de los temas y realmente se dificultó mucho. Entonces la manera de lograr, porque yo logré y fue una experiencia muy satisfactoria, fue a través de vivencias. O sea, no hicimos casi nada de teoría, sino que decíamos, si vamos a presentar este proyecto, por ejemplo, un proyecto de hacer una cancha, ¿cierto? O de hacer un polideportivo. Entonces, ¿ustedes qué creen que ustedes le deben decir a una entidad para que realmente la entidad se interese y las financie? Y con base en lo que iba recogiendo de la gente, les iba construyendo, pues ya aplicaba la teoría, pero no empecé con la teoría porque yo dije, aquí hay gente que se va a perder totalmente, porque era gente, por ejemplo, había un señor que era interesadísimo y era un campesino, no se me olvida, que tenía un sembrado de cilantro, pero gigantesco. Caminaba, aunque esto se dictaba con fama de Barbosa, él realmente trabajaba en el campo en el norte, muy arriba en la montaña. Tenía que bajar 4 horas a pie, estamos trabajando, hablando hace varios años, ya de pronto todo, ya el camino está mejor para asistir al curso. Entonces, para él era un sacrificio tan grande y es porque él quería participar precisamente en la construcción de un proyecto de una cancha para la acción comunal.
Entonces, realmente fue una experiencia muy valiosa por eso, porque yo aprendí que no siempre, a pesar de que yo era profesora en la universidad, no siempre uno puede arrancar de la teoría. Uno tiene que entender muy bien cuál es el lenguaje para las personas con las que está hablando, para que realmente lo que decíamos al principio de la pregunta, ¿cierto? Nosotros decíamos impactantes y significativas, o sea, que realmente le sirvan a la gente para algo, poquito, mucho, pero que le sirvan para algo. Bueno, entonces, lo primero es eso, o sea, saber quiénes son los participantes, entender para poder aplicar el lenguaje y para realmente entender cuáles son las experiencias y expectativas que tiene la gente. Entonces, uno de los temas principales es que obviamente, aquí lo están viendo ustedes, hay que tener mucho cuidado con la presentación, lo que se dice. Lo más horrible del mundo es ver una diapositiva absolutamente llena y eso pasa demasiado, demasiado. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo con esa parte. Y uno puede ampliar, o sea, yo aquí podía haber escrito todo lo que les conté ahora, pero no tiene sentido porque entonces esto es la clave, es decir, entender la preparación académica para poder saber qué tipo de lenguaje puede uno utilizar durante su presentación. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que yo llamo ejercicio de expectativas, que era el segundo punto. El otro era preparación inicial. Yo le pregunté a Mónica, ustedes qué eran, qué tipo de preparación académica tenían para yo saber qué tipo de lenguaje podía utilizar. Bueno, entonces aquí les voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes qué esperan de este rato? Entonces vamos a hacer este ejercicio. No, no, es posible que no todo el mundo pueda hablar porque siempre hay muchas personas, pero entonces les pediría por lo menos que siquiera 5 o 6 personas me cuenten ustedes qué esperan de este rato. No sé, quién quiere arrancar? Vamos a ver quién levanta la mano. Porque yo aquí no veo, si tú estás viendo quién Yo levanta la estoy mano. viendo acá quién levanta la mano. No, Pues, están muy pues aquí tímidos me hoy. aparece María Cristina Morales, de pura casualidad me apareció ahí. Entonces, Sí, María Cristina, ¿tú qué esperas de este rato? María Cristina y José López también. Entonces María Cristina, después José. Listo. Abre tu micrófono, María Cristina, por favor, para que puedas hablar. Sí, señora. Buenas noches. Porque tiene, Esperamos nosotros acá el grupo pues aprender para, para tener mejor conocimiento en en algunos proyectos que tengamos idea más adelante, de aquí, por parte de aquí del grupo. si normalmente te toca hacerle presentaciones a la gente o no. Gracias. Cristina, María Cristina, a ti te toca normalmente presentarle a otras personas algún tema. Bien, María Cristina cerró el micrófono. aquí Estaba, para preguntar que dice que la mano, ¿dónde? Yo no veo, yo no Pero veo si la quieres mano. hablar adelante, Diego, adelante, que no hay muchas manos levantadas, entonces no te preocupes. perdón, estaba, pues por orden Por estaba orden. José y después estaba Juana. Y después Ah, le damos bueno, la palabra a Diego. perfecto, listo. Entonces, José, adelante. Bueno, buenas noches para todos. Sí, a mí me ha tocado mucho elaborar presentaciones y pues de pronto con escuela vieja, digámoslo así, PowerPoint, cositas a ese nivel. Eh, lo que espero de este rato, pues tener unos conocimientos más actualizados, porque sé que actualmente hay muchos otros medios a través de los cuales puede hacer una presentación y también en la parte de hacer mucho énfasis en el significativo. Eso es lo que espero, encontrar un Ok, poquito de hecho. Muchas gracias. ok, antes de darle la palabra a Juana, que creo que le toca a Juana, quiero hacerte una aclaración. Inclusive ustedes lo van a ver en un videito corto que se les voy a presentar. El tema de qué tipo de aplicativo utilizas, o sea, esto de hecho es PowerPoint, eso no importa que utilices PowerPoint, porque hay gente que dice, no, qué pereza,
Eso es básicamente depende de la forma como lo uses, ¿cierto? Que no sea primero una lista horrible de cosas y segundo que no te pongas a leer. Eso es uno de los temas de pronto más graves de este tipo de presentaciones, que la gente lee. Y yo le digo mucho, pues, es decir, cuando usted, en cualquier audiencia que usted esté presentando, la gente sabe leer. Entonces el tema no es leerle la diapositiva, el tema es, con base en la diapositiva, lo más corta posible, es ampliar la información. Pero el tema de decir PowerPoint o cualquier otra aplicación no es tan, ay, perdonen, qué pena, miren, esta es una de las cosas que no se debe hacer. Por ejemplo, tener el celular prendido. Entonces, no lo use, no crean que lo puse voluntariamente como ejemplo, simplemente se me pasó y lo dejé prendido. Entonces, miren, esta es una de las cosas que no se debe hacer. Los celulares no deben estar en silencio. Muy bien, entonces démosle la palabra a Juana. ¿Es Juana la que sigue, Mónica? Sí, sigue Juana. Adelante, Juana. Seguía José Luis, pero bueno. Buenas noches para todos, María Victoria, qué gusto conocerla. Y pues usted contestó mi pregunta ahora cuando dijo que uno no tenía que saturar las diapositivas. Lo que pasa es que a veces a mí me toca hacer, donde trabajo pues con mi hermano que hace presentaciones, no presentaciones, sino publicidad para las redes sociales, y a veces uno tiene que llenar, o sea, no es que uno tenga que llenar mucho las diapositivas, yo trabajo más que todo en Canva, esas cosas, pero uno se le cierra, digamos, la mente, digámoslo así, porque es mucho contenido y no puede faltar nada. Pero hay un problema y es que a la gente, por ejemplo, a mí en lo personal casi no me gusta ver videos, pero cuando son tantas cosas hay que hacerlo en video y uno es, pero bueno, ¿y cómo hago? ¿Qué es más importante? Entonces uno no sabe cómo clasificar qué es lo más importante del tema y reducirlo, así como usted redujo las primeras diapositivas que nos mostró, que decían todo, pero con muy poquito texto y con muy poquitas imágenes. Eso es otra cosa. A veces uno, o casi siempre, uno no sabe cómo colocar poquitas imágenes o en qué momento decir cuál es la más importante, la que va a llamar más la atención y que con esa tengo. Entonces, eso es lo que yo espero aprender aquí. No es fácil, no es fácil. Yo diría que depende del tipo de audiencia que tú tengas. Uno lo que puede hacer también es entregar información, o previamente o con posterioridad. Porque si eso está lleno, la cuestión es que tú dices, es que es muy importante todo, sí, pero la gente no lo va a recibir, entonces es igual. Pues puede que sea muy importante, pero igual la gente no lo recibe. Entonces, definitivamente sí hay que hacer una revisión exhaustiva de lo que realmente usted pretende que la gente se lleve en la cabeza. Porque si no, pierdes tu tiempo, porque la gente ve eso lleno, 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 en la mitad del camino se perdió. Sí, sí, y ya no quieren leer más. Lo que pasa es que, María Victoria, muchas veces uno como habla, escribe, y yo hablo mucho. Entonces ahí es, ya al momento de escribir es donde uno no sabe cómo resumir, pero sí, hay que darle prioridad a lo fundamental, a lo más importante. Y de verdad que estas diapositivas que usted nos ha mostrado, sí, dicen todo sin necesidad de mucho texto y muchas imágenes, dicen lo que uno necesita, es muy puntual. Eso, claro que esto es más fácil, obviamente aquí no estamos hablando de temas profundos ni estamos haciendo una presentación detallada de una teoría, pero realmente uno, así sea una presentación detallada de una teoría, hay que hacer un esfuerzo, los diagramas ayudan, las imágenes ayudan, ustedes van a ver más adelantico que yo tengo 3 o 4 imagencitas, pues que realmente lo único que hacen es reforzar básicamente el tema. Ajá, bueno, ¿quién sigue? Gracias. 2 más. Sí, había, no sé si, porque por orden estaba Diego, había prendido el micrófono, no sé si todavía tenga alguna intervención porque no le veo la mano levantada. Aquí. A ver, sí. Bueno, Diego, adelante. No, bueno, yo me desempeño como administrador del grupo de salesianos cooperadores en Popayán y claro, como administrador debo presentar los presupuestos, informes de administración, cómo van los recursos y me parece muy interesante conocer la preparación académica, la experiencia y ante todo la preparación del tema, fortalecer esa parte. Correcto, y muy interesante tu comentario sobre las presentaciones financieras,
porque las presentaciones financieras son las que más problema tienen de cantidad de información ahí. Entonces uno en las presentaciones, yo fui gerente financiero, en las presentaciones financieras uno solo debe presentar las cifras principales y las otras decirle a la gente, mire, aquí está el detalle para que usted lo tenga y yo le voy a ampliar y usted le puede poner ahí, por ejemplo, un comentario y le voy a ampliar algunos de ellos que yo considero significativos, ¿cierto? Porque si no, la gente se pierde totalmente y más en cifras, más todavía la situación es con cifras o fórmulas, en el caso matemáticas o cualquier otro de presentación de números, la gente se pierde demasiado fácil. Entonces hay que hacer especial esfuerzo por poner lo mínimo en la diapositiva o en cualquier formato de presentación que se utilice. Bueno, ¿quién Doctora, más? hay dos más porque en el chat nuestra coordinadora provincial, que es Carmen, puso una pregunta, no sé si Carmen la quiere hacer y cerramos con María Victoria Bernal. Entonces, Carmen, Perfecto. ¿usted quiere hacer la pregunta eh, en viva voz? No, no era buenas noches, no era pregunta. Hola. Es que estoy respondiendo lo que ella dice. Dice, ¿qué esperan de este rato? Pues Sí, yo ¿qué esperas? lo que espero es recibir estrategias que me puedan servir para clases virtuales o para presentación. Es eso Muy bien, solamente. listo. Sí. Y cerramos con María Victoria, Vicky. Bueno, yo aquí estoy abierta a aprender, pero también me encuentro con una dificultad, es la siguiente. Hay temáticas con las que yo, por ejemplo, en lo que me corresponde trabajar en la asociación o en la provincia de María Auxiliadora específicamente en este momento, yo necesito formar personas y necesito que lo que yo les voy a decir, ellos lo puedan replicar en su centro, en su grupo, en lo que sea. Entonces yo no me puedo limitar a una frase y a lo que yo voy a explicar, porque si yo pongo una sola frase y yo me dedico a explicar, cuando vayan a ir a hacer la réplica no van a saber decir lo que realmente es necesario que pasen como contenido. Entonces eso tiene sus memorias, sus cosas. Ahora, ser muy precisa en el contenido, sí, tratar de ser no muy larga, sino muy concreta en lo que hay que decir, pero hay veces que uno necesita que el otro le capte muy bien y la mejor forma es escribir. Que escriba Eh, y que en caso de llevarse el power o lo que sea, se lo lleve y cuando lo vaya a pasar o lo vaya a volver a leer, lo entienda y no necesite que yo esté presente. en eso hay varias opciones de ayuda. La primera es definitivamente buscar ser lo más esquemático posible, ¿cierto? Y más bien si tienes que tener muchas diapositivas o en cualquier presentación, muchas hojas, es mejor que todo en una sola hoja. Y definitivamente, es mejor hacer 50 hojas, pero que vayan pasando rápido. Y lo otro, buscar siempre palabras claves que la gente pueda recordar. Y obviamente, como la gente tiene que, digamos, replicar esto que tú estás haciendo, evidentemente tú le tienes que dar todo el material a ellos, ¿cierto? Así no lo tengas en la presentación, pero entregarles todo el material y buscar palabras claves hasta donde se pueda. Listo. Yo sé que físicamente no es posible, aquí ustedes van a decir, es que para ella era muy fácil porque el tema era simple, pero realmente en todos los casos se puede, pero sí hay que buscar otras ayudas adicionales para que la gente pueda recibir toda la información y pueda hacer preguntas después, o sea, que se lleve la información y tú decirles a ellos, mire, si usted tiene alguna duda antes de replicarlo, hágame las preguntas. Ajá, perfecto. Mil Bueno, gracias. muy bien, muchas gracias. Como digo, ¿cómo va a ser esto? Pues un ratico nomás. Esto es relativamente sencillo, pero de todas maneras, la idea es que ustedes se lleven ese mensaje, uno de los mensajes principales. Hay 3 o 4 que es el resumen al final y lo vamos a mirar. Bueno, aquí tengo yo un video que se demora 10 minutos. Hablar en un escenario frente a una audiencia es una oportunidad que puede ser interesante y a la vez aterradora. Vas a tener la atención de un grupo de personas y la oportunidad de generar un impacto en ellas.
pero a la vez tienes ciertos miedos y dudas sobre cómo hacer una buena presentación. Bueno, no eres el único, porque la verdad es que no nos han enseñado a hacer presentaciones. No te preocupes, porque en Inconformistas TV te vamos a dar las claves, paso a paso, para hacer una presentación de calidad con la que consigas generar un impacto en la audiencia. Antes de nada, debes tener en cuenta quién va a ser tu audiencia y elaborar tu presentación en base a ello. Es importante conocer cuál es su nivel de conocimiento en el tema, para así determinar el nivel de detalles y profundidad. Sobre todo, averigua sus motivaciones e intereses y construye tu mensaje en base a ello. El hecho de que la audiencia se identifique con lo que tú expones generará más atención y repercusión. Estructura tu presentación de forma que compartas el contenido con el público de manera lógica y bien conectada. Debes saber que el modo de comunicación con el que el cerebro humano es más receptivo desde que somos niños es mediante las historias. Por lo que debes crear tu historia, comenzando con una introducción en la que captas la atención de la audiencia, seguido de un desarrollo de varias ideas bien conectadas y finalizar con un cierre en el que te aseguras que la audiencia se lleva a casa un mensaje claro de lo que quieres transmitir. Ya que la mayor parte del impacto que generarás en el público proviene de la apertura, vamos a prestarle una atención extra al comienzo. Durante el primer minuto, la audiencia va a decidir si merece la pena prestarte atención o es mejor seguir distraído mirando las notificaciones del móvil. Debemos ser conscientes que la era digital ha traído ciertas desventajas, ya que constantemente recibimos distracciones y también es cierto que hemos visto tantos vídeos y charlas espectaculares que cada vez es más difícil impresionar a la gente. Tienes poco tiempo para captar la atención de tu audiencia y vas a necesitar un comienzo dinámico que nos haga destacar para que se queden contigo. Existen algunos trucos para captar el interés del público desde el principio. Por ejemplo, lanza una pregunta retórica o da un dato impactante. Puedes mostrar una imagen sorprendente. También puedes contar una historia corta. Si se trata de una historia personal, además crearás una conexión con tu público. Eso sí, no te vayas por las ramas y ve rápido a lo que realmente le importa a tu audiencia. Debes ser consciente que la gente está ahí para sacar algo de ti. ¿Acaso existe un problema y tú tienes una solución? ¿O vas a ser capaz de ofrecer algo que les haga más felices, que les haga más exitosos? ¿O les vas a ahorrar tiempo? A lo mejor simplemente buscan un entretenimiento. Si te das cuenta, en este vídeo he ido directamente al grano, hablando del gran reto de hablar en público. E inmediatamente te he informado de que te voy a guiar sobre cómo hacerlo de forma correcta. Una vez nuestra estructura y mensaje están claros, ahora debemos crear las diapositivas. Aquí algunos se preguntan qué programa usar. Aunque hay alguna voz crítica con el uso de PowerPoint e incluso el mismísimo CEO de Amazon vetó el uso de presentaciones PowerPoint en la compañía, esto es un tema completamente irrelevante. Al final lo que importa es tu impacto en la audiencia y da igual qué programa uses. No abrumes a la audiencia con un exceso de información en tus diapositivas, porque no retenga todo lo que dices. Y te voy a pedir un favor, no demuestres a tu audiencia que sabes leer diapositivas. Intenta ser esquemático y sé tú el que describe los conceptos. Así te asegurarás de que tú eres el centro de atención y no la pantalla. Debes saber que el 65% de las personas son aprendices visuales. Por lo tanto, para apoyar tus argumentos puedes emplear gráficos, imágenes, mapas, diagramas. Debes mostrar los conceptos de forma simplificada, que se entienda fácil y sea representativo del mensaje que quieres plasmar. ¿Te has dado cuenta que apenas incluimos textos en este vídeo? Recuerda el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Muy importante usar un tamaño de letra generoso, con un tamaño de fuente en torno a 30 o 32. Recuerda que lo tienen que leer también los de la última fila. Y luego también presta atención a alinear los elementos dentro de la diapositiva, porque esto da una apariencia más limpia y muchísimo más profesional. Mucho cuidado con el abuso de efectos visuales.
Lo único que esto consigue es despistar y realmente no aporta nada a tu mensaje. Hola, soy Miguel y uso Bitrix 24 para gestionar proyectos porque me da la posibilidad. En caso de que sufras de cierto miedo escénico, hay un par de consejos personales que yo empleaba cuando comencé a hablar en público, y a lo mejor se trataba de un auditorio grande en el que estaba un poco nervioso. Lo que yo hacía antes de comenzar el evento, o a lo mejor durante algún descanso, era ponerme en el escenario en el mismo lugar en el que iba a hacer la presentación, haciéndome a la idea dónde está la audiencia, dónde queda la pantalla. Esto hacía que cuando comenzaba mi presentación, el entorno me resultaba ya en cierta medida familiar, y empezaba con la sensación de que todo estaba bajo control. Sé consciente de que el impacto de tu presentación va a depender en gran medida del empeño que le pongas. Practica tu discurso tantas veces como sea necesario en voz alta para interiorizarlo y así reducir el riesgo de equivocarte. Y si es posible, practica delante de otras personas de confianza. Un buen entrenamiento te va a ayudar a lucir confiado delante del público. Y aquí viene mi segundo consejo personal. Este también lo utilizaba en mis primeras exposiciones en eventos importantes, y consistía en preparar a conciencia el primer minuto. Esto yo lo hacía a base de repetir y repetir, o incluso si era posible, apuntaba los conceptos básicos de ese primer minuto en las notas de PowerPoint que solo ve el presentador. Una vez de que has hecho bien ese primer minuto, todo lo demás es muchísimo más sencillo, ya que simplemente consiste en continuar con la inercia. Esto además puede ser otra herramienta para combatir el miedo escénico que hemos mencionado antes. Intenta también evitar el tono monótono. Debes saber que hablar en el mismo tono acaba siendo bastante aburrido y la audiencia pierde interés. Por lo tanto, intenta plasmar ciertas emociones mediante cambios en el tono y en el ritmo. Mantén el contacto visual con el público. Mirar directamente a la gente es la forma más efectiva de persuadir. La audiencia tendrá la sensación de que el discurso se pensó especialmente para ellos, así que recuerda hacer varios barridos de contacto visual con las personas que asistan a tu presentación. Por otra parte, conoce cuál es la próxima diapositiva, ya que suena muy profesional cuando dices, como vamos a ver en la próxima diapositiva, y entonces continúas con la explicación de la nueva diapositiva. Presta atención al tiempo. Cuando una presentación se alarga demasiado, la audiencia comienza a perder el interés. Además, dependiendo del evento, es posible que te den un toque de atención para ir finalizando, y al final acabarás soltando tu mensaje en un ambiente de estrés, lo cual la audiencia lo va a acabar notando. Es mejor ser breve. ¿Acaso has escuchado en muchos eventos a personas del público quejarse de que una presentación ha sido demasiado corta? Finalmente, nuestro último consejo es repite el mensaje central. Uno de tus objetivos es que al finalizar la exposición, el mensaje principal perdure de forma clara en la mente del público. En ocasiones, las personas necesitamos escuchar varias veces un concepto para poder fijarlo en nuestra mente. Somos así, a veces nos cuesta retener. Por lo tanto, deberás reiterar el mensaje principal varias veces a lo largo de la exposición. Eso sí, lo puedes hacer desde diferentes perspectivas para no sonar repetitivo. El mejor momento en el que puedes reforzar los puntos clave es en el cierre. Bueno, estamos seguros de que ahora mismo estás mucho mejor preparado o preparada para tu próxima presentación. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Entonces, creo yo pues que si me escuchan, ¿cierto? Sí, doctora, la estamos escuchando y ya puede compartir nuevamente su presentación. Perfecto, entonces yo creo que con el video era suficiente porque realmente el video es muy bueno y llega a los puntos principales. Yo tenía solo un pequeño comentario y al principio se los iba a decir, pero bueno, de todas maneras al final también vale la pena. Tiene un error de escritura en uno de las diapositivas. ¿Alguno de ustedes lo vio? Sí, dice presentación. Eso, y hay otro. Ah, yo vi ese.
y hay otro que dice pregunta, no dice pregunta, sino pregunta. Ah, ya. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, la presentación fue maravillosa, no es una crítica destructiva, sino que hay muchas veces que ensayar, y ese es uno de los temas principales que yo les quiero dar el énfasis a ustedes. Ensayar es muy importante. Yo fui profesora 30 años, porque yo dejé la docencia solamente cuando la virtualidad se me subió a la cabeza y fue muy difícil dictar clases con virtualidad, entonces cuando la pandemia al final ya decidí que no más. Pero realmente yo en cada semestre, así fuera la misma teoría, el mismo tema, yo hacía modificaciones en las presentaciones y ensayaba frente a un espejo, porque realmente uno frente al espejo uno se puede ver a sí mismo. Obviamente si uno logra tener un auditorio pues muy bueno, pero realmente muchas veces uno no tiene audiencia pues en la casa, ¿cierto? Como para hacer eso. Entonces mirarse al espejo ayuda mucho. Yo ensayaba siempre al principio de antes de arrancar las clases, y eso también es muy valioso. No tiene que ensayar uno todo, ¿cierto? Sino ensaya al iniciar y ensaya para terminar. Entonces yo creo que es muy importante, y ese mensaje lo dio a él ahí muy claro. Bueno, aquí vamos a hablar de algunos temas como en la presentación, ayudas, que él lo mencionó, pero varias cositas que a mí me parecen importantes, que obviamente él se enfocó muchísimo en presentaciones presenciales, pero un porcentaje muy significativo en este momento son presentaciones virtuales. Entonces hay algo demasiado importante que yo quiero hacer énfasis con ustedes, es primero la cámara encendida, y solicitar que hasta donde sea posible los asistentes también tengan la cámara encendida. Uno de mis problemas con mis clases en EAFIT, en la maestría, en el MBA, cuando estábamos en pandemia, es, profe, es que no me funciona la cámara. Entonces uno se pasaba 4 horas de clase mirando a un computador, y ellos lo mismo, porque no les funciona la cámara. Entonces es demasiado importante tener la cámara encendida, y sobre todo si uno está haciendo la presentación, uno tiene que tener la cámara encendida todo el tiempo, pero también hacer énfasis en que la mayoría de los asistentes también tengan su cámara encendida para uno poder estar viendo a las personas y uno sabiendo que le está hablando a alguien, ¿cierto? No le está hablando a una pantalla. Bueno, el fondo difuminado, eso también es muy importante. Mucha gente no lo hace, y el fondo difuminado es clave, en mi opinión, porque no distrae la atención. Ustedes aquí me están mirando exclusivamente a mí, porque no hay nada más detrás mío que ustedes puedan ver. Ah, ¿qué tendrá desde allá? Y a veces uno mismo se distrae, y uno lo tiene consciente, uno se distrae con el fondo del presentador. Entonces yo soy muy insistente en que hagamos un fondo difuminado y obviamente un chequeo inicial de sonido de imagen, que la gente sí lo escuche a uno y sí lo esté bien. Ya afortunadamente eso es bastante fácil, ya casi nunca pasa, pero ustedes están en muchas ciudades diferentes y en muchos lugares diferentes, y puede pasar que haya que hacer ese intento de si funciona bien la cámara, si se escucha. Entonces siempre hay que preguntarlo al principio, siempre. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Es muy importante. Bueno, ahora, si es presencial, claro que la virtualidad también es muy importante, la vestimenta y la manera de vestirse, del peinado, todo eso. A mí me pasaba con estudiantes, y me pasaba mucho que yo los obligaba, entre comillas, a prender la cámara. Decía, si usted quiere participar, tiene que prender la cámara. Y había estudiantes, claro que estábamos hablando de que eran de 6 a 10 de la noche, pero había estudiantes que ya estaban como listos para acostarse a dormir. Eso no se puede, es decir, uno tiene que tener una presentación adecuada, más difícil de manera virtual, porque ustedes no lo están viendo a uno completo, pero una vestimenta formal. A mí me enseñaron desde el principio, porque yo estuve en un curso de cómo dictar clases, hace mucho tiempo en EAFIT, dictaron un curso completo, fueron 6 meses inclusive, y siempre recibí ese mensaje: el presentador debe estar mejor vestido que toda la audiencia. O sea, uno tiene que tener una mejor vestimenta que el resto de las personas que están ahí. Entonces, debe ser una vestimenta formal, así la audiencia esté toda de blue jeans. Claro que aquí, por ejemplo, el muchacho pues o el señor está de corbata, ya las corbatas casi no se usan, pero sí debe de tener un traje, por lo menos una chaqueta y una camisa,
¿cierto? No se debe presentar en blue jeans y camiseta. Así sea muy informal la audiencia, de todas maneras uno debe hacer un esfuerzo por estar mejor vestido, de una manera más formal que el resto de la audiencia. Ese mensaje es muy importante porque la gente lo ve a uno, que uno le está dando la suficiente importancia a quien lo está escuchando y a quien lo está viendo. Entonces, eso, yo soy muy insistente, yo aprendí eso siempre, siempre. Yo creo que nunca en la vida me he equivocado llegando mejor vestida, sabiendo que estoy mejor vestida. Obviamente para nosotras, pues y para los hombres también, es muy fácil. Si usted se pone un vestido con chaqueta, con seguridad que usted va a estar o igual o mejor que ellos, con seguridad. Un traje completo de chaqueta, ya sea falda y chaqueta, o pantalón y chaqueta, y una camisa. Ahora mucha gente usa camisetas, hay que ser muy cuidadoso con el uso de las camisetas, porque aunque ya se considera que una camiseta puede ser elegante, de pronto no lo es. Y si usted se quiere quitar la chaqueta porque no hay aire acondicionado o algo, y usted tiene una camiseta, mortal. En cambio, si usted tiene una camisa, usted ya está suficientemente bien vestido, así esté haciendo calor. Entonces, esto es muy importante. Y ustedes que hablan con mucha gente diferente y presentan a mucha gente diferente, esto tiene mucho valor y le da a uno autoridad. Así uno también tenga autoridad del tema, le da a uno autoridad. Bueno, presentación personal, debe haber modales pausados y voz y gesto acordes al tema. Eso lo dice el video muy claro. Yo trataré de no ser monótono, pero hay temas que tampoco permiten que usted se vuelva pues un actor y hable y haga show allá, porque la gente no se lo toma suficientemente en serio. Entonces hay que tener cuidado de no ser exageradamente histriónicos, o sea, exageradamente actuando, pero sí vale la pena subir y bajar la voz para que la gente no se aburra y no se duerma. Bueno, tipo de aplicaciones para la presentación, miren que este muchacho también lo dijo ahí. Realmente eso no importa que sea PowerPoint o cualquier otra aplicación, lo importante es tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, el contenido de los documentos y de las diapositivas debe incluir lo que yo les había dicho anteriormente, solo ideas claves, independiente de que la gente tenga que aprenderse todo el tema. Para eso usted les da documentos de apoyo. Nunca debe presentar más de las ideas clave. La gente se pierde totalmente y lo que pasa es que usted dice, pero bueno, si yo les doy las ideas claves, ¿qué importa que eso esté lleno? No, la gente se pierde y ya la gente no es capaz de ver cuáles son las ideas claves. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos en el caso de lo que uno presenta? Primero, la cantidad de escritura, se los he insistido mucho, el muchacho también se los dijo, tamaño de letra y colores, la utilización de colores debe ser adecuada al tema. Si yo tengo un tema muy serio y muy profundo, no puedo usar 25 colores porque la gente dice, ¿qué tipo de presentación es? Pero un cambio de colores sí puede ayudar a la presentación. La ortografía, señores, por Dios, ningún error de ortografía. Ustedes tienen que revisar eso muchísimas veces. La mayoría de la gente, así no sepa suficiente de ortografía, ve los errores. Y eso anula totalmente su presentación. Es impresionante. Y ahí todas las aplicaciones chequean la ortografía, pero uno lo tiene que chequear. O sea, no es perdonable ahora. Hace años que uno escribía sin que nadie le chequeara ortografía, acuérdense, pues la mayoría de ustedes son más jóvenes que yo, pero hay gente que le tocó la máquina de escribir. La máquina de escribir no corregía. Entonces uno tenía que tener mucho cuidado, pero ahora hay gente que a pesar de que todas las aplicaciones corrigen, no le hace corrección de ortografía, y un error de ortografía sí es destructor. Bueno, y la utilización de imágenes adecuadas al tema y a la audiencia. Usted no se puede llenar de imágenes en temas que realmente no admiten imágenes, ni dibujitos, ni colorcitos, ni muñequitos, porque eso también le quita seriedad al tema y además distrae la atención de la gente. Entonces hay que ser muy cuidadosos. José López está levantando la mano. Hay que ser muy cuidadosos con eso, mucho cuidado con las imágenes y los dibujos. José levantó la mano. Me pareció que había levantado la mano. Sí, levantó la mano, pero la bajó. Listo. Bueno, listo. Entonces, mucho cuidado.
uno cree que por usar imágenes, entonces uno le puede poner cualquier imagen a las cosas. No, no se puede poner cualquier imagen porque depende del tema. Pero también es cierto que hay veces que las imágenes ayudan a reforzar el tema. Por ejemplo, cuando yo puse esta imagen aquí, ¿cierto? Yo estoy reforzando el tema de la presentación personal, ¿cierto? Entonces se justificaba ponerle una imagen. Todas mis diapositivas son demasiado sencillas porque estamos hablando de un tema relativamente sencillo, aunque muy importante. Muy sencillo en la presentación, pero bastante importante. Bueno, entonces estas son las ayudas muy importantes. Tengan en cuenta estos 4 elementos y estos funcionan lo mismo para una presentación virtual o una presentación presencial. Bueno, esta utilización de videos y grabaciones de acuerdo al tema y de acuerdo a la audiencia. Tampoco llenarse de videos, eso se vuelve muy aburridor. Hay gente que presenta un video tras otro, entonces la gente dice, no, pero qué trabajo hice se trabajó todo lo que había en YouTube, que ya está todo en la vida. Y si no en inteligencia artificial, que también pasa mucho y con eso hay que tener mucho cuidado, señores. Hoy en día usted puede buscar cualquier tema en inteligencia artificial, en ChatGPT o en cualquier otra plataforma. Si usted lo copia igual, usted no está haciendo el trabajo de analizar. El otro día, esta es una anécdota rápida, el otro día estaba en una reunión en una de las juntas directivas y uno de los dueños me dijo, mire, es que en otra empresa donde yo estoy en una junta, nos presentó la gerente una lista del trabajo que vamos a hacer para la revisión estratégica. Y mostró la lista. Y yo le dije, ay, vea, dígale a la gerente que la próxima vez por lo menos se tome el trabajo de cambiar algo, así sea alguna palabra, pues porque es que, y yo le dije, eso es literal sacado de ChatGPT, te lo aseguro, y lo buscamos y tal cual, es que lo copió igualito, lo único que le puso fue el nombre de la empresa, eso no se puede hacer, es decir, hay que utilizar la información, pero hay que entender que uno tiene que procesar lo que está presentando. Y además, en ciertos temas y en ciertas teorías, también hay errores. Entonces hay que ser muy cuidadoso y validar la información. No quiere decir que uno no la pueda usar, uno puede usar para eso está. Pero hay que ser muy cuidadoso de la forma como se utiliza y de la cantidad de información que uno toma de otras plataformas. Bueno, y entonces esta sería como lo último, ya vamos terminando para hacer un ejercicio de evaluación que más les interesa a ustedes, que yo no haya dicho y que podamos hablar. Entonces, estas son fundamentales. Primero, por eso lo puse allí, lo no negociable. O sea, tenemos que hacer un ejercicio de expectativas. Ojalá es más fácil cuando es presencial que virtual. ¿Ustedes qué esperan? Un ejercicio de expectativas. ¿Ustedes qué esperan de este rato? Como se los dije yo a ustedes, eso es absolutamente fundamental, porque eso le da a uno la posibilidad ya en una situación de una conversación más larga y en un momento más largo le da a uno la posibilidad inclusive de incluir, así sea hablado y no lo tenga uno en las diapositivas, temas que son importantes. Conocer las expectativas de la gente que está siempre, inclusive en clases normales con los estudiantes. O sea, se supone que los estudiantes pues de universidad, no es igual en los colegios, pero de universidad, han leído la documentación antes de ir a clase. Entonces uno realmente hace un ejercicio de las lecturas. Entonces uno le dice al estudiante, miren, en el documento tal hay una información importante a este respecto, ¿quién lo leyó? Muchas veces no hay ninguno que lo haya leído, pero muchas veces sí encuentra uno estudiantes que dicen, ay, profe, yo sí miré eso, pero tengo algunas dudas. Entonces, eso le ayuda a uno también a ver qué tan interesados están los estudiantes en el tema. No es fácil, pero hay que hacerlo. Yo normalmente dedico 15 minutos antes de cualquier presentación para hacer un ejercicio de expectativas. El otro que hemos hablado ya es el tema del lenguaje, que también lo mencionó. Es que ese video es bastante bueno, ese video que está pues dentro de la presentación, el link, cuando les mande la presentación esta noche a Mónica para que la comparta con ustedes. El lenguaje, de la manera como yo hablo y el lenguaje que yo utilizo. Si yo utilizo un lenguaje muy académico a una audiencia que no tiene lenguaje académico,
hasta ahí llegó. O sea, la gente no se interesa, pierde el interés, ya no quiere saber nada de lo que usted está diciendo porque no le entendió nada, entonces no entiende el lenguaje. Y yo se los conté mucho con esa experiencia tan maravillosa que tuve yo con ese trabajo con las con acciones comunales básicamente. Bueno, calidad de las diapositivas, eso es fundamental. O sea, una diapositiva tiene que ser clara, no tiene que ser la más bonita de la vida, ni ponerle florecitas, que hay gente que le pone florecitas y colorcitos, hasta cierto punto, dependiendo de la audiencia y del tipo de tema que usted está tratando. Bueno, las ayudas, hay que ser muy cuidadoso con las ayudas. Mucho cuidado con llenarse de dibujos, de videos, porque la gente se pierde, primero seriedad, y usted pierde también como convicción, capacidad de convicción. Entonces mire pues que no es capaz ni siquiera de hablar 5 minutos y tiene que usar todo en videos. Y mucho cuidado con las imágenes. El exceso de imágenes es de las cosas peores que usted puede hacer. Y hacer una evaluación final. Entonces eso es lo que vamos a dedicar los próximos 3 minuticos que nos faltan, o 2 minuticos, no importa. Alguno que no haya hablado al principio, ¿usted qué piensa? ¿Qué le hubiera interesado ver que no vio y que yo de pronto puedo mejorar? ¿Qué piensa de lo que escuchó? ¿Esto esperaba o esperaba algo diferente? No sé, algunos de los que no hablaron, de pronto alguien que no habló, o de los que hablaron al principio también, no sé. Aquí estoy viendo yo a Juana. Juana, ¿usted qué dice? Te veo a Juana. Pues la verdad es que a mí me queda todo muy claro, porque como yo le dije ahora al principio, yo hago más que presentaciones, pues mi hermano me dice, ve, salió este libro nuevo, promocionámelo, y yo comienzo a botar imágenes y texto, y en lo que veo pues no es necesaria tanta cosa, a veces menos es más, casi siempre. Entonces me queda todo muy claro, y de verdad que me encantó la charla, y el video también me gustó muchísimo porque aclara muchas cosas, aclara muchísimas dudas. El video es muy bueno, que eso también hay que tener cuidado. No todos los videos sirven, o sea, uno tiene que hacer una buena selección de los videos, porque ahí en YouTube hay de todo, y hay mucha basura, y hay hay videos muy largos, hay otros demasiado cortos, entonces eso también hay que tenerlo muy claro, qué tipo de video y el tiempo del video, ¿cierto? Versus el total de la presentación. Y por ejemplo, yo en la iglesia, yo soy proclamadora de la palabra, entonces a veces los momentos formativos los hacemos nosotros, y caigo mucho en el error de que todo lo llevo en presentación, entonces yo hablo poco, leo la presentación o pongo a correr el video, y de verdad que sí, yo ya más o menos me lo había imaginado, pero igual lo seguía haciendo. O sea, y eso es una falta de respeto con la audiencia, toda la gente sabe leer, pues sí, es decir, fíjese, verá, y yo se lo decía a algún profesor, le decía, profe, es que nosotros sabemos leer, no nos lea lo que dice ahí, pues nosotros lo entendemos, y además lo leemos, pues amplíenos lo que estamos leyendo ahí, ¿cierto? Entonces, realmente mucho cuidado con la lectura, eso es demasiado aburrido. Sí, es verdad, muchas gracias, me quedó muy claro. Adelante, gracias. Sí, yo tenía, una pregunta. Nosotros tenemos un libro, un libro guía, que es el Proyecto de Vida Apostólica. Proyecto de Vida Apostólica es donde está pues toda la identidad de nosotros como salesianos cooperadores. Está en estatuto y reglamento. Mi pregunta es esta: hay veces en que uno necesita hacer referencia a un artículo. Entonces, a veces en la presentación uno textualmente pone el artículo, pues que a veces no es cortico. A veces lo que yo entendí es que si digamos el artículo, hay algunos artículos que tienen 3 partes, sería preferible uno colocar cada partecita en una diapositiva distinta, porque yo necesito hacer referencia textual al estatuto. O no se hace referencia y se dice léalo ustedes y después, o eso cómo hacer. Primero que todo es, nunca llenen las diapositivas. O sea, si ustedes necesitan que haya mucha teoría, hagan 5 diapositivas. Lo más importante, no llenen eso, porque una persona ve es que a todos nos ha pasado. Usted ve una diapositiva llena y dice, Dios mío, ¿y esto qué es todo esto? Entonces,
otra cosa que es valiosa y que se puede hacer, Mónica, cuando tú estás haciendo esas presentaciones, es poner a la gente a que lean ellos. Entonces, o es posible que tú la pongas ahí y lo pongas a leer, y le dices a alguien, mire, por favor, lea esto, ¿cierto? Que a veces tiene, por ejemplo, en clases pasa mucho eso, hay veces que usted tiene que poner un pedacito de teoría, entonces usted pone a un estudiante a que le lea un pedacito, a otro, y entonces así los hace partícipes de la lectura, para que no seas tú la que lee, porque hay veces sí es necesario. Otra cosa que le iba a decir es que cuando se ensaya con otras personas, es cuando, por lo menos a mí me pasa, me doy cuenta de la muletilla que tengo. O sea, claro, a veces total. hay muletillas que uno tiene y que no se da cuenta. Es otra persona la que dice, vos decís mucho tal, 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 tal. Y esas muletillas, quería como que usted nos hablara de esas muletillas. Sí, en las muletillas es una cosa que no es fácil de eliminar, pero sí le ayuda a uno mucho y también ayuda a ensayar, porque si tú estás frente a un espejo, así seas tú mismo, tú sí te das cuenta que estás repitiendo mucho una palabra. Y entonces, y por eso, y por lo tanto, y en resumen, entonces si tú todo el tiempo estás repitiendo algo, tú mismo te das cuenta si estás frente al espejo, y también ayuda mucho a otra persona. Y grábate tú misma. También uno se puede grabar a sí mismo para escucharse y ver cómo mueve uno las manos, cómo hace las presentaciones, ¿cierto? Entonces, eso también ayuda mucho, grabarse uno. Hay que hacer mucho, sobre todo si uno quiere que realmente la presentación de uno sea significativa y útil para las personas que están escuchando. Es muy importante hacer todo ese tipo de cosas. José también había levantado la mano. José, adelante. Buenas. Sí, lo que pasa es que yo ahora quería como hacer énfasis en lo que tú estabas diciendo, esa parte, y me adhiero a lo que tú dices. Cuando uno lee textualmente la diapositiva, es como una falta de respeto por ese público, porque para mí es dinero, un indicio de que no hay suficiente en el tema. ¿Cierto? Una, pero también la otra parte, cuando yo hago exposiciones o talleres, me encantan los talleres más que las ponencias, porque es que en los talleres tú involucras al otro, o sea, tú no estás simplemente dando un tema, hablando de un tema, sino que estás interactuando con ese otro. Yo trabajo mucho con la metodología experiencial y le hago mucho énfasis a todo eso. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué saben de esto? O sea, cuando tú haces esa primera parte de esa pregunta, ¿qué esperan o qué preparación previa hay? ¿Qué se sabe del tema? ¿Qué se sabe del documento? ¿Quién lo leyó? Es como eso, es empezar por ahí, porque lo que le puede dar el toque al tema que estemos trabajando. ¿Qué es lo que más les interesa? Y también al final la pregunta, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste nuevo? Sí, y esa parte. Bueno, la otra parte, lo del vestuario. Como yo trabajo mucho más en talleres teórico-prácticos, muchas veces es en campo, entonces es en un parque recreativo, es con algunas actividades, entonces ahí sí puede valer la sudadera y todo, porque vamos a estar en campo abierto con actividades recreativas lúdicas que van a complementar el proceso. Y es verdad, qué pena te interrumpo ahí para contestarte eso. Es cierto que uno puede estar en ciertos sitios, pero hace el esfuerzo de estar mejor que ellos, mejor vestido. O sea, si las sudaderas son algo que todo el mundo va a usar, entonces utiliza blue jeans y una sudadera un poco más formal. O sea, siempre hacer el esfuerzo de estar mejor que la audiencia, que el auditorio. Definitivamente, que la audiencia, pues, que el auditorio es más el físico. Sí, qué pena, te interrumpí, termina. José. No estaba por acá. ¿Qué pasó? No sé. ¿Aló? Sí. Sí. No, el que está hablando es Diego. ¿Aló?
Ah, Diego. No, José, Sí. José, ahí sí, José. Bueno, perdón. Cuando tú decías que no bajar la información textual de internet o de cualquiera de estas aplicaciones, estoy totalmente de acuerdo. Yo he manejado muchos temas, por decir algo, comunicación, y trabajo y siempre cambio la presentación porque es que las poblaciones son distintas. Tú decías ahora cómo llegas, cuáles son los participantes, son niños, son jóvenes, son adultos, son ejecutivos, son compañeros, son estudiantes, y a dónde va, qué se pretende con ellos. Cuando una empresa me contrata de alguna manera, yo pregunto el tema y por qué quieren ese tema, qué tipo de población es, porque también hay una parte ahora actualmente que podemos entrar en riesgo cuando hablamos. El riesgo puede generar alteraciones o generar malas emociones en las vidas de los participantes cuando empezamos a hablar y descontextualizamos a alguien que pueda pertenecer a un grupo LGTB. ¿Sí? Entonces hay que tener mucha prudencia al hacer las exposiciones contextualizadas, no descontextualizadas. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que con esto cerramos, pues, para no demorarnos más tiempo. Yo les mando la presentación y recuerden, yo utilicé aquí las dos palabras porque las dos palabras son equivalentes, realimentación y retroalimentación. Para parte técnica se usa más la realimentación y para parte más, digamos, social y de comunicación es retroalimentación, pero las dos son igualmente válidas. Entonces, de todas maneras, muchas gracias a Mónica por invitarme, espero que haya sido útil, les mandaré la presentación para que ustedes la tengan y quedo a la orden para cualquier cosa que necesiten. Doctora, una Muchísimas cosita ahí, gracias. una cosita Sí. antes de que todos se vayan, una breve cosita. En todo caso, si como nosotros siempre estamos en centros y estamos unidos y todo eso, también no se debe hacer, creería yo, pero se lo quiero preguntar, es si otra persona de mi centro está haciendo la presentación y cae en todos los errores, uno no debería decirle a esa persona en público, pues eso se Ni riesgos. cae ni riesgos, o sea, uno sí. debería pues dejar que ella termine de exponer, o él, el miembro del centro que sea que exponga, no hacerle ahí en público ese tipo de realimentaciones y cosas, porque de verdad que no se debe, no sé, quería Correcto. usted. Sin embargo, eso que tú estás diciendo es cierto, siempre y cuando la persona no esté cometiendo un error teórico o académico que dé la información equivocada. Ahí sí hay que corregir. O sea, tratando de no decirle estás equivocado, sino simplemente diciendo este tipo de tema debería tener esta orientación. Hay que hacer la corrección porque si es un error. O sea, si por ejemplo, por decir algo, una bobada, pues, pero por decir algo, la persona presenta unas operaciones y no suman. Hombre, de alguna manera elegante tú le tienes que decir. Pues, pero son casos muy específicos, o errores en formulaciones, o errores en apreciaciones teóricas, pero que sea un error, o sea, que realmente sea un error para que la gente, toda la audiencia no se quede con el error, ¿cierto? No, yo estoy hablando de cosas de forma. Por ejemplo, Sí, si exacto, cosas nada, de forma, si de no forma, se debería, nada. no Nada, se debería decir, sino absolutamente después decirle en otro espacio a esa persona sola, pero no ahí en el público, porque Correcto. esa realimentación en el público o empezarle como a manotear o alguna cosa en público, pues no se debería hacer. No se debe, para nada. De acuerdo. Muchas gracias, doctora, le agradecemos mucho su tiempo, nos pasamos unos minutos. Muchísimas gracias y yo le estaré pasando la presentación a todas las personas que asistieron. Nosotros sí nos quedamos haciendo una breve oración antes de terminar. Perfecto. Muchísimas gracias, Muy doctora. bien, a ustedes muchas gracias por su atención y por su participación. Mil gracias. Muchas gracias por todo, muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias.